y te lo han sellado. Una fotografía, el pago por la entrevista consular, que varía acorde a las diferentes oficinas, la aceptación de la carta, y hay que comprobar la solvencia económica. O sea, no os llega a decir, vale, quiero estudiar en tal lugar, pues qué bueno, felicidades, bienvenido a México a estudiar. Pues no, hay que demostrar la solvencia económica. ¿Por qué? Porque para ellos es, bueno, tú vienes a México y pues si tú vienes a estudiar significa que no vienes a trabajar, por lo tanto tienes que tener dinero para que te mantenga alguien o te mantengas tú. Y eso es uno de los problemas que suelen enfrentar los estudiantes. Tienes estudiantes que tienen esa solvencia o que los padres lo pagan y hay estudiantes que no. Entonces depende del tiempo que tú vas a estar estudiando, es lo que tú debes de comprobar. Si, por ejemplo, tus padres son los que te avalan, ellos son los que tienen que mostrar su estado de cuenta para ver cuál es la media de ingresos que tienen para poder demostrar que pueden mantenerte allí, y además una carta de compromiso diciendo, sí, yo me comprometo a mantener a mi hijo mientras está estudiando en México. Si en el caso que no lo vayan a hacer sus padres, lo vas a hacer tú por ti mismo, porque pues no sé, yo conozco gente que ha venido a México a estudiar un doctorado, entonces ellos tienen que demostrar eso. Una vez ya que ya tienen la visa, vienen a México, presentan la información ante migración y con eso les darán su tarjeta de residente temporal estudiante. ¿Qué significa residente temporal estudiante? No tienen ni los mismos derechos, sí tienen los mismos derechos que un residente temporal, pero no siempre tiene la misma posibilidad de hacer todos los trámites. Y me explico con eso. Cuando tú eres residente temporal estudiante, puedes renovar la tarjeta temporal los años que sea, no hay un límite. La tarjeta de residente temporal normal, la que no es de estudiante, tiene el límite de renovación hasta 4 años. El que es residente temporal estudiante no puede pasar de residente temporal estudiante a residente permanente. Tiene que pasar antes a residente temporal, tiene que quitar la parte de estudiante. Y eso es uno de los conflictos y de las quejas que pues, lo entiendo. O sea, si estoy estudiando, ¿por qué no puedo ser residente permanente? Pero la ley te escuda, o las personas que están en migración o los expertos en estas leyes se escudan en que esa persona no ha venido a vivir a México, ha venido temporalmente a estudiar, que eso es a lo que viene. Las leyes mexicanas están siendo cada vez más estrictas con muchos temas, porque se están basando en la razón por la que tú estás solicitando una visa, y se está basando sobre todo en la ley americana. Y eso que a ver qué pasa ahora, esperemos que no copie todo, ¿no? Pero sí que cuando ellos creen, por ejemplo, que tú has solicitado una visa en un consulado, una visa por oferta de empleo, vienes a México porque alguien te ha contratado. Seas tú mismo, te has autocontratado porque has creado una empresa, o bien sea otra empresa, desde hace 4 o 5 meses, no más, desde hace 6 meses, ya no permiten el cambio de empleado autónomo, cuando no hay vínculo familiar, cuando la razón por la que tú estás en México es por trabajo, que luego hayas conocido a alguien y tengas pareja mexicana o de otra nacionalidad que estén aquí, es otro tema, pero no permiten el cambio. Cuando, si tú eres residente temporal, pero sí tienes vínculo familiar, entonces sí puedes solicitar el cambio a autónomo. El estudiante en este caso tiene una ventaja. El estudiante en este caso, siendo estudiante, puede solicitar ampliación para trabajar, y puede solicitar ampliación para trabajar tanto como empleado como por autónomo, como si es autónomo. Pero, siempre hay un pero, necesita la autorización de la universidad o de la institución en la que estudie para poder solicitar permiso de trabajo y ser contratado por una empresa o ser autónomo. Y recalco, por empresa me refiero a una empresa, estar como empleado de alguien, de cualquier empresa, o crear una empresa y autocontratarte. No, súper interesante todo lo que nos estás contando y todo lo que nos estás diciendo sobre este tema de los emigrantes. Oye, una pregunta.
También nos hacen muchas veces preguntas en el sentido de lo que sería un autónomo, para lo que aquí se llama profesionista, es decir, dices, bueno, pues yo no tengo oferta de trabajo, pero soy un pequeño empresario que quiero montar mi consultoría, o quiero montar una tiendita de no sé qué, o un restaurante, en fin, un negocio. Ahí el proceso siempre visto desde España, quiero decir, yo sé que mucha gente ya está aquí y lo ve, pero desde España, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el procedimiento? A ver, nosotros lo llamamos autónomo, le llamamos crear empresa o como quieras. Otra cosa es como migración lo ve, que eso es lo que determina el tipo de proceso que voy a seguir. Si yo estoy en España y quiero venir a México, la opción que tienes cuando no hay vínculo familiar, repito, porque el vínculo familiar no es lo mismo estar en México por vínculo familiar y después pues puedes poner tu negocio, puedes ser autónomo, puedes ser contratado, eso es otro tema, porque migración lo que entiendo es que tú vienes a México por otra persona, vienes a vivir para evitar romper el vínculo familiar, o en este caso pues sea pareja o sea un hijo, no importa, pero se ve el núcleo familiar como un todo, por lo tanto tú llegas a México porque vas a seguir estando con tu familia, a llegar a México y yo voy a trabajar en México. Eso es muy diferente. Cuando nosotros solicitamos crear una empresa en México porque voy a invertir y voy a estar trabajando en esa empresa, el proceso es crear una empresa en México, necesito obligatoriamente mínimo un socio que sea o bien mexicano o que sea residente temporal o permanente. ¿Por qué? Porque una persona turista, ni aquí ni en ningún otro país, puede ser representante legal, sino que necesita a alguien que sea representante legal aquí. Por eso las empresas, cuando sobre todo las grandes que vienen a incluirse en México, se me fue la palabra, instituirse en México, muchas veces lo hacen por medio de abogados y de empresas que se dedican a esto. Entonces, cuando una persona quiere crear aquí una empresa, quiere hacer negocio, quiere invertir y entonces va a autocontratarse o ser socio y va a recibir unas regalías, puede solicitar esa residencia, en este caso es por oferta de empleo. Otra cosa, si tú quieres venir como autónomo, no puedes. Solamente se permite cuando ya estás en México y en este caso tienes vínculo familiar. Otra cosa es que tú quieras ser inversor. Tengo un dinero que en este caso se piden $90,000, puede ser en efectivo, o sea, en dinero, no puedes ir a un banco a depositarlo, lógicamente, o sea, tienes que hacer una transferencia bancaria, tiene que ser un dinero legal demostrable de la cuenta de banco a una cuenta de banco mexicana, en la cual tú transfieres $90,000, o bien tú compras un inmueble, que pues puede costar, lo que tiene que costar mínimo son $90,000. Por lo tanto, tú tienes una visa de inversionista, como se dice en México. Es común, muy común, como decías tú antes, que las personas nos soliciten información sobre cómo ser autónomo. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora estaba leyendo una chica que es psicóloga y que quería venir aquí a poner su consultorio. Hay otros, por ejemplo, que son actores, que están buscando trabajo en México, otros que son cantantes y al no ser muy conocidos pues también se tienen que buscar la vida. Es precisamente esa parte de la sociedad donde suelen tener problemas a la hora de ser contratados porque todo el mundo les pide una factura, les piden un recibo de honorarios. Y eso es lo que hace que para ellos sea complicado muchas veces encontrar trabajo o los contraten por debajo del agua y no tengan pues manera de estar legales en el país para trabajar y tengan que estar saliendo cada X tiempo del país pues para volver a entrar como turistas. La ley mexicana antes lo permitía, ahora ya no permite a partir de la ley del 2012, ya no permite el paso de turista a autónomo o a residente con opción a ser autónomo. Ok, entonces ahora es la única forma. Pero al igual que tú, por ejemplo, imagínate, se dan casos de
lo que sería un consultor, un profesionista, es decir, no sé, imagínate, soy consultor empresarial, yo no quiero tener una SA ni nada, simplemente quiero llegar aquí, darte una consultoría, cobrarte 10.000 pesos y emitir una factura. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer siempre y cuando la factura sea española en este caso. O sea, tú no puedes facturar en México porque no tienes, para eso necesitas un RFC y estar dado de alta en Hacienda con un sello digital, tal o sea. Entonces no puedes hacer eso, pero pues es común que vengan pues varias empresas o consultores de otras empresas o consultores autónomos en otros países donde vienen a dar una conferencia, vienen a dar una capacitación, vienen a trabajar en un proyecto por 3 meses, lo que sea. Eso sí se puede hacer siempre y cuando la factura que se emita sea extranjera. Y 2, se supone que la empresa que lo manda, es decir, vamos a suponer que es española, y la empresa española que manda a alguien debe pagarle tanto el sueldo como las regalías, como cualquier gasto desde España. Uh-huh. Ok, pues no, claro, yo creo... hagan acuerdos y aquí luego la empresa paga y tal. Y de hecho es conveniente venir siempre con una carta y marcar que vienes de trabajo. De trabajo. No, pues sí, yo por mi parte ha quedado claro. Otro día hablaremos de más situaciones, ¿no? De casuísticas migratorias. No sé, Santi, si a ti te ha quedado claro, porque tú como quieres venir aquí a México a ponerte a trabajar, no, que tú ya estás. Sí, como no conoces México tú. Claro. Sí, no, casi no lo conozco. Digo, a mí ahora muchas veces me hacen preguntas de cómo están las cuestiones migratorias ahora, y pues yo reconozco que desde hace unos años, pues ya tengo la doble nacionalidad, pues me desligué un poco de esa parte y ya no tengo el conocimiento. O sea, sí me sigo enterando gracias a personas como Laura que hace sus comentarios, y cuando la gente pregunta, pues leo lo que dicen. A veces yo les contesto a la gente y digo burradas porque digo cosas como eran hace unos años y me vienen Laura u otras personas a decir, no, es que eso ya no es así, ahora es de esta forma. Bueno, no hace falta irse a muchos años, que luego hay cosas que cambian de repente y es más, ni avisan. Sí, bueno, sí, a lo mejor el propio abogado de migración sí se entera porque está ahí todo el día, pero nosotros que realmente esto lo hacemos por amor al arte y que ninguno de los de aquí nos dedicamos a hacer trámites migratorios ni nada por el estilo, pues a lo mejor nos puede costar un poquito más enterarnos hasta que o bien alguien nos lo cuenta o bien alguien nos manda un aviso diciendo, oye, va a cambiar esto, pero eso ya lo hacen pues de buena fe, ¿no? Algunos. Sí. Pero sí, o sea, está gente cambiando que está haciendo el trámite, que le estás echando la mano haciendo el trámite y te dice, no, ¿sabes qué? Pues mira, esto que era así ahora es asado. Pero todo queda igual, nada más que este pequeño trámite pues cambia, ¿verdad? Eso es algo que sí sucede, pero te digo, sí es a veces es un poquito frustrante porque llegas tú con toda la documentación y dicen, es que esto ahora cambió, y lo que dices tú, o sea, lo hacen sin ningún aviso, sin ninguna advertencia. Entonces es importante el estar pues viendo cómo poder hacer los trámites, pero digo, puedes hacerlos tú mismo, no hace falta el ayudarse. Yo jamás usé un abogado. Y luego también algo que muchas veces preguntan es por la corrupción. Dicen, no, es que en el Instituto Nacional de Migración hay mucha corrupción y tienes que dar mordidas y tal. Yo estuve haciendo los trámites como unos 15 años y jamás di un peso de mordida. Igual. Jamás me lo pidieron. Ni me pidieron, ni me insinuaron, ni nada por el estilo. Correcto. Todo fue legal, todo fue de acuerdo a la normativa. O sea, yo no tuve ninguna situación en ese aspecto. No sé si vosotros os haya tocado ver algo o hayáis sabido de alguien que le haya tocado. Yo con mucha gente que hablé, nadie me dijo que le hubieran pedido dinero. No, yo lo único que he encontrado es gente que... A ver, hay que entender una parte y la otra. El emigrante que llega a hacer el trámite migratorio ya va con un estrés considerable. O sea, tú mismo lo has dicho, yo también hice no sé cuántos años los procesos, y además los hice yo sola. Pero no importa, aunque sepas que tengas todo bien, llegas ahí diciendo, ¿y si me lo echan para atrás? Porque claro, nunca sabes lo que van a pensar. Entonces ya llegas con un estrés emocional y con un miedo. Bueno, llegas con el estrés, y es que ya en los últimos años yo ya no llegaba con el estrés de ¿y si me lo echan para atrás? Yo sabía que me lo iban a echar para atrás porque me iba a faltar algún papel. Todos los años me faltaba algún documento, entonces tenías que hacer otra vuelta ya con el... O sea, el que te lo echen para atrás no quiere decir que te anulen todo, sino simplemente sabes que te está faltando este documento y anéxalo al expediente, tienes una semana o 15 días para traer este documento. Y ahí vas
muchas veces era una fotocopia que ibas en ese mismo rato, la sacas, la llevas, la entregas y ya está. O sea, no es, digo, para lo que dices, si uno siente el estrés, a lo mejor igual los primeros